Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 273. La esperanza vuestra es, corazones, hoy cantad. La batalla ganaréis con valor y santidad. El pasado olvidad, a la mente seguiréis, y la meta alcanzaréis, que justicia y libertad. Hymn number 273. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos del libro de ciencia, del libro de Ciencia y Salud con llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. Salmos. Dios se levanta en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido, al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlos de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Isaías. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son inquietud vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Proverbios. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Amós. Yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Como decís, aborreced el mal, amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, esto ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay. El labrador llamará al lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las villas habrá llanto. Porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Aborrecí y desprecié vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Miqueas. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, pelea contra los montes y oigan los callados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene un pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo o en qué te he molestado? Di algo en mi contra. Te hice subir de la tierra de Egipto, te redimí de la casa de servidumbre. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor. Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es de sabios temer a tu nombre. Prestad atención al castigo, ¿y quién lo establece?
Isaías. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juiciosos y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios intereses y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de tales ásperas y de ceniza. ¿Llamaréis a este ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que los pobres errantes albergues en su casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu santidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si das tu pan al hambriento y sacías el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Leeré ahora pasajes del libro de Ciencia y Salud con la llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. Así será para siempre, hasta que aprendamos que no hay descuento en la ley de la justicia y que tenemos que pagar hasta el último cuadrante. Con la medida que medís, os volverán a medir y estará llena y rebosando. Santos y pecadores reciben su pleno galardón, pero no siempre en este mundo. Los seguidores de Cristo bebieron de su copa. La ingratitud y la persecución la llenaron hasta el borde. Pero Dios derrama las riquezas de su amor en el entendimiento y los afectos, dándonos fuerzas de acuerdo con nuestra necesidad actual. Los pecadores florecen como laurel verde, pero mirando más lejos, el salmista pudo ver su fin, la destrucción del pecado por medio del sufrimiento. La justicia requiere la reforma del pecador. La misericordia cancela la deuda solamente cuando la justicia lo aprueba. La venganza es inadmisible. La ira que solo se apacigua no se destruye, sino que se consiente parcialmente. La sabiduría y el amor pueden requerir muchos sacrificios del yo para salvarnos del pecado. Un solo sacrificio, por grande que sea, es insuficiente para pagar la deuda del pecado. La expiación requiere la constante inmolación del yo por parte del pecador. Que la ira de Dios se desahogará sobre su Hijo amado no es divinamente natural. Tal teoría es hecha por los hombres. La expiación es un problema difícil en la teología,
pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error del sentido pecaminoso que la verdad destruye, y que finalmente tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno. La ciencia divina revela la necesidad de su sufrimiento suficiente, ya sea antes o después de la muerte, para extinguir el amor al pecado. Condonar la pena correspondiente al pecado sería como si la verdad perdonara el error. El escapar del castigo no está de acuerdo con el gobierno de Dios, puesto que la justicia es la sierva de la misericordia. Jesús soportó la afrenta a fin de poder derramar sobre vidas estériles sus tesoros caramente adquiridos. ¿Cuál fue su recompensa terrenal? Fue abandonado por todos, excepto por Juan, su discípulo amado, y unas pocas mujeres que se inclinaron en silenciosa congoja a la sombra de su cruz. El precio terrenal de la espiritualidad en una época material y la gran distancia moral entre el cristianismo y el sensualismo impiden que la ciencia cristiana se gane el favor de los pensamientos mundanos. Una mente egoísta y limitada puede ser injusta, pero la mente ilimitada y divina es la ley inmortal de la justicia, así como la de la misericordia. Tan imposible es que los pecadores reciban su pleno castigo de este lado de la tumba, como que este mundo conceda a los justos su plena recompensa. Es inútil suponer que los malvados pueden deleitarse en sus faltas hasta último momento, y luego de repente ser perdonados y empujados al cielo. O que la mano del amor se sienta satisfecha con darnos solo fatigas, sacrificios, cruces que llevar, múltiples desafíos, y se burle de nuestros motivos a cambio de nuestros esfuerzos por obrar bien. La falta de justicia uniforme es un mal notorio, causado por el egoísmo y la inhumanidad del hombre. Nuestros antepasados practicaban su fe de la manera enseñada por el apóstol Santiago, cuando dijo: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. El orgullo, la envidia o los celos parecen ser en la mayoría de las ocasiones el maestro de ceremonias, que excluye el cristianismo primitivo. Cuando un hombre extiende una mano auxiliadora a alguna noble mujer que lucha sola con adversidad, su esposa no debería decir: nunca conviene intervenir en los asuntos del prójimo. A veces, una esposa se ve impedida por un mezquino tirano doméstico de dar la ayuda espontánea que su compasión y caridad quisieran ofrecer. Como nuestra nación, la ciencia cristiana tiene su declaración de independencia. Dios ha dotado al hombre con los derechos inalienables, entre los cuales están el gobierno de sí mismo, la razón y la conciencia. El hombre se gobierna a sí mismo debidamente solo cuando es guiado correctamente y gobernado por su Hacedor, la verdad y el amor divinos. Los derechos del hombre son invadidos cuando se interfiere en el orden divino, y el transgresor mental incurre en la penalidad divina que este delito merece. Que esta época que juzga a la ciencia cristiana ratifique solo aquellos medios que sean demostrables en la verdad y conocidos por sus frutos, y clasifique a todos los demás como lo hizo San Pablo en su gran epístola a los Gálatas, cuando escribió lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos los que tomen espada, a espada perecerán. Dejad que la verdad descubra y destruya el error en la forma que Dios determine. Y deja que la justicia humana se amolde a la divina. El pecado recibirá su pleno castigo, tanto por lo que es como por lo que hace. La justicia marca al pecador y enseña a los mortales a no eliminar las señales de Dios que indican el camino. Al mismo infierno de la envidia, la justicia envía la mentira, que para promoverse a sí misma quebranta los mandamientos de Dios. La ciencia cristiana ordena al hombre dominar las propensiones, refrenar el odio con la bondad, vencer la lujuria con la castidad, vencer con el amor y superar el engaño con la honradez. Sofoca estos errores en sus primeras etapas, si no deseas albergar un ejército de conspiradores contra la salud, la felicidad y el éxito. Ellos te entregarán al juez, el árbitro de la verdad contra el error. El juez te entregará a la justicia, y la sentencia de la ley moral será ejecutada sobre la mente y el cuerpo mortales. Ambos serán maniatados hasta que se pague el último cuadrante, hasta que hayas saldado tu cuenta con Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre bueno puede vencer finalmente su temor al pecado. Esta es la necesidad del pecado, destruirse a sí mismo. El hombre inmortal demuestra el gobierno de Dios, el bien en el cual no hay poder para pecar. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 75. Al que injusticia sufre, Dios viene a socorrer. Al débil fortalece y al pobre ayuda. Liberará al cautivo, quebranta la opresión. Gobierna equitativo, no admite la transgresión. Su bendición cual lluvia apaga nuestra sed. Y la esperanza y gozo cual flor ha de crecer. La paz es el heraldo que anuncia su poder y en todo valle surge la fuente de bondad. Hymn number 75.
La tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Celebramos nuestros servicios en español los domingos a las 12 del mediodía y los miércoles a las 6:30 de la tarde. En nuestra reunión de testimonios de los miércoles, tendrán la oportunidad de escuchar testimonios, historias, himnos y opiniones de otros cristianos científicos. Nuestros servicios en inglés son los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en vivo. Les invitamos a acompañarnos aquí a nuestra sede en el 583 Park Avenue en la ciudad de Nueva York. La tercera iglesia también ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes. En ellas los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama y aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Les invitamos a escuchar todos los sábados el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana a las 9 de la mañana en la radio 1280 AM, Radio Qué Buena. También están cordialmente invitados a una inspiradora charla este próximo Viernes Santo, 3 de abril, a las 7:30 de la noche, titulada Resucitando nuestro cristianismo, por Brian Webster. Una nueva versión de lo que significa caminar en los pasos del maestro cristiano. Esta charla se llevará a cabo aquí en nuestra sede en el 583 Park Avenue. Acompáñenos, tendremos traducciones al español y habrá cuidado de sus niños. También pueden verla en nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a nuestra congregación con sus oraciones. Si escuchan por teléfono y desean compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y le dará la voz. Entonces tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono del teléfono. No use el altavoz, así le escucharemos mejor. Si asiste por Zoom, por favor, active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un artículo de nuestra revista de El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Les invito a que busquen otros artículos y testimonios en la página web elheraldocc.com. Este artículo se llama La voz inaudible de la verdad. Por Judith Hardy Olson. Cuando leí por primera vez el libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, me llamó mucho la atención la siguiente declaración. La voz inaudible de la verdad es, para la mente humana, como cuando ruge un león. Lo que me vino instantáneamente a la mente fue el símbolo de la compañía cinematográfica MGM, el león rugiente que aparece en las películas. Pero ese es ruidoso, y ella dice simplemente que la voz de la verdad es inaudible. Me detuve a pensar en esto. Lo que me decía era que, aunque las declaraciones de la verdad, o sea, los pensamientos de Dios que nos hablan a cada uno de nosotros, son silenciosas, son tan imponentes, tienen tanta autoridad como el rugido de un león. A pesar de los gritos de los sentidos materiales, los pensamientos de Dios continúan viniendo hasta que logran llegar a nosotros. Porque la omnipotencia divina es la energía que los respalda. No podemos dejar de escucharlos.
Sin embargo, necesitamos estar atentos y receptivos a ellos. Esto me recordó a Elías cuando estaba tan deprimido y quería morir. Jezabel había asesinado a los profetas y le mandó un mensaje diciéndole que él sería el siguiente. Entonces Elías escapó al desierto y luego se acostó deseando morir. Mas un ángel, un pensamiento de Dios, lo despertó diciendo: levántate y come. Y vio una torta sobre las ascuas. Él la comió y luego se volvió a acostar para morir. Nuevamente el ángel lo despertó: levántate y come. Entonces dice la historia que, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora bien, él ya había comido la torta de las ascuas. No pude evitar pensar que la segunda comida era un alimento espiritual que lo reconfortó y lo fortaleció. Entonces, ¿qué hizo cuando llegó al monte de Horeb? Se escondió en una cueva. Y Dios le preguntó qué estaba haciendo allí. Él contestó que los hijos de Israel se habían vuelto contra Dios y no querían lo que Elías tenía para darles. Su pensamiento estaba muy agitado, y por decirlo menos, no es de sorprender que lo que sucedió a continuación fuera un gran estruendo. Primero, un viento muy poderoso, luego un terremoto, luego un fuego. Dios no estaba en ninguno de ellos. Sin embargo, estaba allí mismo, en ese momento, cuidando de Elías. Finalmente, él escuchó la voz callada y suave de Dios. Y poco después, él asegura que hay 7,000 que no habían doblado la rodilla ante otro Dios. Así que, vamos, pongámonos en marcha. Para mí el punto importante fue que nada podía impedir que la voz inaudible de la verdad llegara, echara raíces y diera fruto. Ni siquiera un viento, un terremoto o un fuego pudieron silenciar o desarmar la voz callada y suave de Dios que daba instrucciones a Elías. Como tampoco pudo éste dejar de escuchar el mensaje de Dios o su bendición que viene cuando le obedecemos. Aprendí esta lección en mi propia experiencia. Tal como hizo Elías, después de la universidad, tuve que tomar 3 decisiones grandes e importantes respecto a una relación, al empleo y al hogar. Había orado y orado y orado para saber qué hacer y a dónde ir. Un fin de semana me fui de viaje para pensar en estas cosas y finalmente obtuve lo que buscaba. No escuché una voz, pero la respuesta me vino tan claramente como si la hubiera escuchado. Había sido una decisión difícil, pero sabía que la contestación que me vino era la correcta. Pero ¿cómo podría hacerlo? Esta era la parte difícil. En mi cuarto de hotel había una Biblia de los Gedeones sobre el escritorio, abierta en Salmos. Mis ojos cayeron sobre esta cita. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Salmo 46. Al clarear la mañana, para mí quería decir ahora. A partir de aquel momento supe que no estaría sola, que Dios, que me dio esta respuesta correcta, caminaría conmigo a cada paso del camino. Verdaderamente me sentí reconfortada y fortalecida con un conocimiento sólido de que nada podía apartarme de este camino correcto. Y entonces me fui a dormir. Cuando desperté a la siguiente mañana, volví rápidamente a aquella Biblia sobre el escritorio y leí ese preciado versículo completo. Mas esta vez vi también el que estaba arriba de este, el cual hablaba de una ciudad y de un río.
No podía entender si el siguiente versículo se refería a la ciudad o al río, pero decidí que después de todo no se refería a mí. Estaba un poco decepcionada, pero debía tomar un avión, me vestí y me fui al aeropuerto. Al embarcar me puse a pensar. No me equivoqué al pensar que era una promesa de Dios para mí. Sentí con mucha claridad que su autoridad y su amor la respaldaban. Así que durante todo el camino a casa, fue cada vez más claro para mí que Dios me estaba dirigiendo. Me aferré a aquella promesa y continué haciéndolo al ir avanzando. El primer día después de regresar a casa, me enteré que había un nuevo trabajo que requería mis habilidades y lo tomé. Resultó ser tan interesante como gratificante. Trabajaba en la ciudad donde vivía, así que podía vivir en casa durante los siguientes 6 meses y ahorrar dinero antes de seguir adelante. Además, muy pronto se desarrolló una nueva relación y al año siguiente nos casamos. Sentí la confianza de que Dios me dirigía y protegía a cada paso del camino. Muchos años después, algo más me ha ayudado a ver cuán irresistible puede ser la voz inaudible de la verdad y cuánta autoridad posee. En una búsqueda en Google encontré algo muy interesante, lo que significa el rugido del león. Su propósito es, primero, avisar a los otros leones dónde él se encuentra. Segundo, mostrar cuán grande él es, cuál es su tamaño y su fuerza. Tercero, advertir a los otros leones de otras manadas que se mantengan alejados de su territorio. ¿No nos dice la voz callada y suave de Dios, su silencioso rugido, que Él está aquí con nosotros en este momento? ¿Y no nos asegura cuál enorme es su omnipresencia y su omnipotencia? ¿Y no nos advierte que debemos impedir que los pensamientos de semejantes a Dios entren ilegalmente en nuestra conciencia? No mucho después de haber leído esto, encontré lo siguiente. El error solamente está fermentando y su calor siseando a la voz callada y suave de la verdad. Pero no puede ni acallar ni desarmar la voz de Dios. Mary Baker Eddy, Escritos Misceláneos. Elías aprendió a escuchar esta voz y nosotros también podemos hacerlo. Judith Hardy Olson. Gracias por su amable presencia. Concluiremos nuestro servicio de testimonios cantando el himno número 355. Gran bendición tendrá todo el que invoca hoy a la verdad. A todos unirá en libertad sin parar y la justicia fiel perdurará. Ven, oh divino amor, del cielo corazón, oh Espíritu, ven, Santa Trinidad, vida, verdad, amor, todos encontrarán descanso y paz. Hymn 355.